Muy bien, queridos maestros, bueno, está presente la directora Mónica, creo que también hay otro director que esté incorporado. Vamos a iniciar esta pequeña asistencia técnica con el propósito de generar toda la sensibilización para que puedan ustedes participar en este concurso denominado Buenas Prácticas Docentes en esta edición Pro 2024. Deseamos que ustedes puedan dar ese paso de inscribirse y comenzar a sistematizar sus buenas prácticas docentes. En esta oportunidad, el maestro Alain ha preparado un material para que ustedes puedan orientarse. En tal sentido, vamos a generar este espacio de formativo y les pedimos también, por favor, que puedan tener toda la disposición de preguntar y estar atentos en esta presentación. Asimismo, se está grabando, luego se va a compartir en los grupos de WhatsApp para que puedan luego mirar y observarlo, ¿no? Finalmente, me gustaría comprometerlos a que puedan ustedes tener alguna asesoría personalizada con nosotros, con mi persona, el profesor Evidio Serna o el maestro Alain en el transcurso de estos días, porque recordemos que este 15 ya se cierra la inscripción a buenas prácticas docentes. Muy bien, entonces le doy pase al maestro Alain para que pueda hacer su presentación sobre las buenas prácticas y poder motivarlos a ustedes para que participen. Adelante, maestro. Muchas gracias, profesor Evidio, agradeciéndole por la presentación. Creo que me escuchan bien todos, ¿sí? Y agradeciéndole a ustedes por su presencia, tratando de ser puntuales por los que, bueno, puntualmente se han conectado al link que le dimos con anticipación. Estamos en múltiples actividades, pero bueno, aquí estamos nosotros para compartir con ustedes esta presentación y que ustedes registren pues su práctica de la mejor manera, ¿ya? Entonces, en primer lugar, agradecerles a los que están muy interesados en registrar. La idea es, creo que iniciar, estimados colegas, este año, para que el próximo año no tengamos ningún tipo de inconveniente. Entonces, si nosotros lo registramos este año, sin importar, de alguna manera, ustedes siempre dicen, no, pero el requisito dice que sea un año el que se esté llevando a cabo. Pero si no iniciamos, nosotros vamos a ir posponiendo tal vez algo que nosotros ya podríamos registrarlo y dejar como un antecedente para participar con más fuerza el próximo año y, como dice, pues ahí apostar a ganador. De eso se trata. Entonces, voy a compartir con ustedes este PPT entonces para que ustedes se enteren que no es tan difícil, yo creo que ir registrando nuestra experiencia, solo es necesario una buena voluntad por parte de todos nosotros, ponerle las ganas y la voluntad y de esa manera nosotros podríamos pues participar no solo con una experiencia que tal vez ya estamos haciendo, sino en el futuro identificar otro tipo de experiencias. Entonces, vamos a iniciar con la presentación ¿no? de estas buenas prácticas. Miren, no sé si están viendo la pantalla, ¿se ve bien? Por favor, ¿me podrían decir? Activen su micrófono, ¿se ve? Colega, ¿se ve? Sí, sí. ¿Se puede observar? Sí, se ve. Sí. Ya, bien. Le hemos titulado esto, tenemos buenas prácticas, participemos. Presentación sobre registro de buenas prácticas. Entonces, la intención de aquí es más o menos aclararle a ustedes todas las dudas que pudieran tener ustedes sobre cómo registrar estas buenas prácticas. Para ello, incluso hemos tomado un ejemplo práctico de una experiencia que ya se ha realizado en el departamento de Ancash. También al final, el profesor Evidio les va a compartir su experiencia. El profesor Evidio es ganador, creo que 2 veces consecutivas de buenas prácticas, con algo que ha trabajado pues en su institución educativa. Si no se escucha o no se ve, por favor me participa, ¿ya? Bien. Aquí, ¿de dónde iniciamos? Nosotros, para una buena práctica, siempre vamos a iniciar del contexto. ¿Qué quiere decir esto? De lo que está pasando a nuestro alrededor,
o de lo que está pasando en nuestra aula, o en la institución educativa, o en la comunidad o el barrio donde se ubica nuestro colegio. Y por qué no decirlo también de lo que está pasando en nuestra región y también en nuestro país. O sea, hay oportunidades de aprendizaje para que nosotros, de alguna u otra manera, desarrollemos competencias y capacidades, porque de eso se trata una práctica, que están contempladas en el currículum nacional de educación básica alternativa, eh, utilizando pues estrategias participativas y estrategias innovadoras. Entonces, en la recomendación que nos dan en el anexo 1A, nos dicen de qué contexto partimos nosotros. Y nos dicen ahí qué problemática específica se observa en el contexto familiar, local, regional. Como les dije, hasta puede ser nacional, que puede ser abordado en la escuela, ¿no? O qué otras situaciones de tipo sociocultural, lingüístico o económico en torno a la escuela existen. ¿Qué oportunidades de aprendizaje se relacionan con ¿no? Con estos problemas. O si no, con el problema de acceso, de recursos, en la que se desarrolla nuestra práctica docente. ¿A quién nos piden a nosotros, en el contexto de escribir y explicar en un párrafo las características del contexto donde nosotros trabajamos? Miren, y nos dice bien claro en la sugerencia, puede ser local, familiar, regional, nacional, hasta mundial, que influyan en los aprendizajes de los estudiantes y que se sustenten la necesidad pedagógica de esta práctica. Justifique sus decisiones pedagógicas en función a la problemática descrita que generan aprendizaje en los estudiantes. ¿Qué nos dice en esta descripción? Nos pide un mínimo de Buenas 150 palabras. tardes. No avanza el PPT. Ya, a ver. ¿Estamos en contexto o está en la carátula? A ver, ¿estamos ahí en la segunda? ¿Se observa contexto o Se ha no? quedado en la carátula. Está en la primera. A ver, No se observa, ahora maestro, se ha quedado en la carátula. tampoco. A ver, muy bien. A ver, vamos a ver ahorita. ¿eh? Ya está. Ya, espérate. Bien. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente para que ustedes vean.
Buenas tardes. Buenas tardes. Un segundito, colegas. No puedo compartir. Ventana, esa, ¿no? No, lo que no me permite es para avanzar. No quiere avanzar. No es porque soy invitado. Y vuelvo al PPT. Ahí, ¿no? Verifícalo, verifícalo. ¿Ya? ¿Se ve? Ya. Bien, estimados colegas, ahora sí, disculpen. Entonces les decía que nosotros de dónde vamos a partir del contexto. Estamos muy lejos de la UGEL, estamos por Caraballo, en una zona un poquito alejada, por ahí los problemas. Estimados colegas, entonces les decía que tenemos que partir de la observación que hagamos del contexto. Ahí vamos a identificar los problemas que afrontan en el día a día nuestros estudiantes y que constituyen una oportunidad para hacer estas prácticas innovadoras. Pero no solamente ahí, acuérdense que vamos a partir de la necesidad del estudiante de aprendizaje que tiene, pero también podemos partir de la fortaleza. Si yo veo y observo que todos mis estudiantes trabajan, entonces generan sus ingresos económicos, entonces es una oportunidad también de aprendizaje. Las potencialidades. Tal vez pueden trabajar en el mismo rubro, rubros diferentes. Identifico las potencialidades que también hay. No solo podemos ver la problemática que existe, sino también esas potencialidades para aprovechar y generar nosotros estas experiencias. El año pasado, cerrando el año, la Dirección Regional aplicó una evaluación censal por muestreo en la OGEL 4. Aproximadamente 185 estudiantes de casi 7 instituciones, creo que si no me equivoco. Entonces, y nos ha dado los resultados de cómo estamos. Esto ya lo conocen los directores. Por ejemplo, nos han dado que en el ciclo intermedio, en cuanto a comprensión lectora, ¿no? Nosotros estamos, si ustedes ven ahí, el azulito es comunicación. El porcentaje que tenemos de logro de nuestros estudiantes es prácticamente casi menos del 10%. En proceso tenemos algo menos del 30%. Y en inicio está la mayoría, casi el 60%, 65%.
No tengo internet. Yo soy de EVA, también estoy en la capacitación. Si gusta. Ah, ya, pero ya creo que se está escuchando ya. Si no me ayuda. Yo trabajo aquí también. Ah, ya, entonces me ayuda, ¿ya? Ya, ¿Ya? estoy en el Ya, gracias. No sabía. sala de maestros. Ya. Ahí hay internet, Ya. hay más acceso. Ya, Cualquier gracias. cosa me- Ya, yo le paso la orden. Ya, muchísimas gracias. Bueno, agradeciendo a la maestra. Bueno, buenamente, ahora sí creo que vamos a aprovechar dentro de poco, nos vamos para arriba. Entonces, estimados colegas, miren, si ustedes ven, aquí están los resultados del ciclo intermedio. En matemática estamos un poco mejor, ¿no? Ahí, estamos peor, diré, porque tenemos en inicio más del casi 59%. En proceso tenemos un poco más, ahí estamos mejor que en matemática, bueno, hay varios que están en proceso, tenemos un poco más si ustedes ven la curva, casi 30%, pero sí en el nivel de logro prácticamente estaremos pues en el 1% por ahí en el cierto. Estamos muy bajos nosotros respecto al desarrollo de la resolución de problemas en el nivel intermedio. Entonces esto, miren, es una necesidad que se genera de la observación de una prueba que se ha aplicado. Entonces, frente a esto, nosotros podemos plantear diferentes estrategias, ¿no? Hacer un trabajo colegiado, priorizar la resolución de problemas en matemáticas, nada de algoritmos, poco nomás, lo necesario, pero la resolución de problemas, sobre todo relacionados a resolver problemas de cantidad, ¿no? Le dedicaríamos bastante espacio. Entonces, aquí hay que aplicar, pues, el enfoque problemático y también la parte de comprensión lectora, porque estos resultados nos advierten a nosotros que estamos, de alguna manera, frente a una necesidad urgente de que nuestros estudiantes comprendan lo que lean y sean capaces de resolver problemas. Entonces, mira, si yo observo esto en el ciclo intermedio, me puedo proponer desarrollar ciertas competencias. En comunicación, por ejemplo, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Aquí vamos a hacer cómo el estudiante puede obtener información, hacer inferencias, reflexionar y evaluar el contenido de un texto. Resuelve el problema de cantidad en matemáticas, traduce cantidad de expresiones numéricas, comunica su comprensión del número, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas de las operaciones. Todo esto en matemática, bajo el enfoque de resolución de problemas. Por eso es que en matemática nosotros debemos iniciar nuestra sesión con un problema y debemos terminar también evaluando mediante problemas. Entonces, los algoritmos, la matemática, de alguna manera numérica que nosotros conocemos, nos sirven de ayuda y de soporte. ¿Qué propuestas podríamos hacer en comunicación? Podemos, por ejemplo, en comunicación, elaborar nuestro álbum de leyendas, de mitos de nuestra región, ¿no? O sea, estos son textos informativos. Imagínense ustedes hacer una publicación, una revista de todas las leyendas y mitos que conocemos. Otro, podríamos elaborar durante todo el año un diario personal mío, una bitácora, el que haga yo día a día, y también un diario familiar. A partir de esto, hacer preguntas de comprensión lectora, ¿no? De las cosas que se narran en los, ¿no? en los diarios de los estudiantes y también en el diario familiar que él puede escribir. Son experiencias más o menos significativas que se desencadenan de la necesidad de que el estudiante empiece a escribir, ¿no? Y de esa escritura que hace el estudiante, yo también formular preguntas de diferentes niveles de comprensión. Un ejemplo, un día puedo utilizar que me comparta el alumno X, el alumno Mario, su diario del día 18, por ejemplo, de agosto, y de acuerdo a eso, leo el texto, de alguna otra manera le trato de darle los alcances para que él mejore su texto, yo me apropio de ese texto y en base a ese texto yo puedo formular preguntas de comprensión lectora de los diferentes niveles, el nivel literal, inferencial, ¿no? Y criterial. Entonces, eso nosotros hay que tener en cuenta. O sea, la escritura del texto es un pretexto para desarrollar comprensión, ¿no? O de los textos que lee el estudiante. También podemos nosotros investigar, miren, sobre las diferentes expresiones artísticas y musicales de nuestra región, de nuestra localidad o de nuestra patria, ¿no? Y editar una revista digital. Por ejemplo, la cumbia, dónde nació, dónde se practica más, qué departamento tiene más conjuntos, cuáles son los conjuntos más representativos, la historia de cómo nació, etcétera. Son cosas que
que tal vez le puede interesar el espectáculo, a farándula, siempre le interesa a veces a nuestros estudiantes y a la gente en general, pero para nosotros es un pretexto de investigación para que él luego con esta publicación pueda realizar y publicar una revista, ¿no? Digital, o sea, va a redactar, pues, de hecho, las historias en Word, etcétera, luego los convertirá en PDF y podrá compartirlo, ¿no es cierto?, en las diferentes redes sociales, en Facebook, puede compartirlo en el WhatsApp, puede compartirlo en Instagram, ¿no? Y en otras páginas, si tienen ustedes una página de su GEL, también ahí, diré, de su institución educativa, también ahí. Entonces, la idea es eso, o sea, nosotros hacer algo para que los demás lo utilicen, ¿no? También podríamos compartir nuestro trabajo, si yo hago una revista, ¿no? Como lo podríamos llamar revista musical de nuestra región, ¿no? Ver cómo se originan estos y sobre todo rescatar aquellas agrupaciones y conjuntos que componen y hacen bonita música, ¿no? Para ir diferenciando y cultivando el gusto de nuestros estudiantes, porque desgraciadamente en nuestros tiempos, si ustedes escuchan las letras del reggaetón o de algún otro tipo de músicas urbanas, dejan mucho que desear. También rescatamos que hay buenos representantes de este tipo de géneros, ¿no? Y hay que ver sobre todo la letra, el mensaje que dan. El arte despierta la sensibilidad del ser humano y se ha hecho para eso. Se ha hecho para perennizar el amor, para perennizar los recuerdos bonitos, para perennizar tal vez el amor incomprendido y muchas otras cosas, las vivencias que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que hay cierto tipo de músicas que tienen mucha connotación sexual y hay que enseñarle a nuestros estudiantes que ya son adultos y a los jóvenes que de alguna u otra manera no han hecho su etapa escolar y están haciendo en nuestro EVA, el gusto por la buena música, ¿no? Entonces, y que hay, pues, en nuestros huaynos, en nuestras marineras, hay hermosas melodías y hermosa música, en la zamacueca, el festejo, etc. Entonces, es una oportunidad de... ¿De dónde se deriva esto? De la necesidad que hemos visto nosotros. Quiero que el alumno lea, quiero que el alumno investigue, quiero que el alumno produzca. Entonces, ahí están las oportunidades. La otra es planificar de manera colegiada para mejorar los aprendizajes del área de comunicación. Esto ya es para el director. Si el director observa, pues muy bien, bueno, yo aplico un instrumento y veo que todas las aulas están mal, entonces digo, muy bien, señores, veo que el profesor Ricardo tiene posibilidades de compartir con sus compañeros su planificación, porque lo veo más coherente. Entonces, digo, la planificación colegiada es una necesidad y lo vamos a hacer hasta diciembre. Entonces, van a formular sus unidades de manera conjunta, sus sesiones de manera conjunta, ayudándose mutuamente, compartiendo. De hecho, que en la ejecución va a haber tal vez ciertas diferencias, porque no todos los alumnos son iguales, pero la intencionalidad de la planificación y el propósito van a apuntar a eso, a mejorar los aprendizajes. Esta de acá, la planificación colegiada, es una práctica de gestión que podemos implementar. Desarrollar la hora de lectura. Caramba, el director puede decir, oiga, acá todos entran a las 7 de la noche. O a veces algunos entran a 7:30. Entonces lo que voy a hacer es la hora de lectura. La última hora, donde están todos me leen. El profesor de matemática que traiga la biografía, no sé, de los matemáticos célebres, ¿no? De los matemáticos también actuales puede ser. Traigan su biografía, lean su biografía, entérense, hagan breves comentarios, pero la hora de lectura, ¿para qué? Para desarrollar el hábito lector en mis estudiantes y ya no tengamos los mismos resultados que hemos visto en la estadística. Entonces, respecto a la matemática tiene que ser para la vida, estimados colegas. Si no es para la vida, ¿para qué? Entonces podríamos proponer a nuestros estudiantes hacer, por ejemplo, 20 recetas económicas y nutritivas de bajo costo. Muy bien, entonces ellos averiguarán, ¿no? Platos típicos de su costa, de su sierra, etcétera, y ven qué cosa tiene que combinar. Nutritivo quiere decir que combinen carbohidratos, que combinen vitaminas, ¿no es cierto? Que combinen alimentos protectores, ¿no es cierto? Como las frutas y las verduras, ¿no es cierto? Que están presentes también ahí las vitaminas, un poco de carbohidratos, ¿no? Y sales y minerales. Entonces, es importante balancear la comida. Ellos investigarán y propondrán estos costos, ¿no? Los costos, a ver por qué es nutritivo y de bajo costo. Entonces, sobre todo van a considerar seguro productos que están en temporada, que son alimenticios.
¿no? Por ejemplo, yo he visto cuando voy al mercado la mashua, cuesta 2 soles el kilo, ¿no? Y todavía la mashua negra es un alimento muy poderoso que es antioxidante y con el cual se puede hacer mazamorrita, ¿no? Se pueden hacer también cremas. Entonces, es una planta, pues, de alguna otra manera poco conocida, pero hay que difundirla, ¿no? Entonces, la quinoa misma, la quinoa está un poquito carita, el kilo a 10 soles, a 12 soles, nos ofrece muchas posibilidades. Podemos hacer sopa, segundo, mazamorra, ¿no? Muchas otras cosas para hacer para el desayuno mismo. Luego podemos proponer ofertas de turismo económico. Nuestros alumnos ya por la edad que tienen, conocen, por ejemplo, cuál sería la mejor manera de viajar, por ejemplo, a su sitio de origen, si son de otros lugares. Entonces yo hago un grupo de 4 y 5 y quiero que ellos me hagan ¿no? un paquete de turismo económico para visitar los sitios más importantes de su tierra, de la tierra de su mamá, etcétera. Como esas personas que en el internet, por ejemplo, difunden, ¿no? Haga turismo gastando menos plata. De esta manera ellos van a conocer su lugar, van a valorar los lugares de atracción de esos lugares y sobre todo van a ver costos. ¿Cuánto le cuesta a una familia de 3 personas, de 4 personas? ¿Cuánto le costaría una promoción? Etcétera, etcétera. Miren ustedes todas las oportunidades que podemos generar investigando. Yo puedo hacer turismo económico en la región Lima un mes, el otro en la región Cusco, y voy averiguando, investigo, averiguo, conozco geografía, integro muchas áreas. Pero ¿cuál es mi propuesta? Desarrollar matemática para la vida. Si no me sirve pues la matemática para mi propia vida y para ahorrar en esto, entonces no estoy aplicando la intención que tiene, ¿no? Que es resolver problemas. La gente quiere muchas veces conocer lugares a bajo costo, entonces de eso se trata. La otra es elaboramos propuestas, por ejemplo, de vestimenta. Todos sufrimos por vestirnos. Queremos vestirnos elegante, pero a bajo costo. Aquí podríamos decir a nuestros estudiantes que averigüen los lugares donde se vende ropa de bajo costo y que propongan, por ejemplo, para una señorita, vestimenta, por ejemplo, formal, un saquito, una falda, sus medias, sus zapatos, ¿cuánto costaría? ¿En qué lugares? Propongo costos, comparo costos. De esta manera, aplica la matemática para la vida diaria y yo de ahí puedo problematizar y decir, ¿no? Muy bien, si todos nuestros estudiantes, por ejemplo, del, del, del tercer año de EVA, del colegio X, quisieran comprarse un uniforme de estilo formal, ¿no? ¿Cuánto les costaría? Entonces, ¿pero de dónde va a surgir esto? De la investigación que ellos hacen. Esa investigación yo como docente voy a aprovechar y voy a formular mis problemas sobre cantidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta más hacerse por ejemplo, un vestido o uniforme formal en Gamarra que, por ejemplo, hacerse tal vez en las tiendas por departamento? Ah, también venden. Ustedes van a Saga, a Ripley, también hacen, y también él hace. Entonces ahí vienen las comparaciones, ahí viene la matemática aplicada a nuestra vida. Y también, qué bien, conocer los estilos, cómo se visten hoy día nuestros jóvenes. Hay vestimenta de casual que se llama no es por elegante, hay la vestimenta clásica, ¿no? La vestimenta de estilo romántico, más bonito, más provocativo, el vintage que le dicen ahora, los estilos rockeros, los preppy, los deportivos, una variedad de vestimentas que hoy en día nuestros jóvenes utilizan. Lo importante es darles el costo y decirles que la vestimenta, pues de alguna otra manera, dice mucho también de las personas y es una oportunidad para educar, una oportunidad para resolver problemas, para problematizar a nuestros estudiantes. La otra es, resolveremos problemas de cantidad de manera permanente. Esto es una estrategia ya institucional de gestión. Yo como director digo, ¿sabes qué, señores? En el área de matemática, ustedes sí o sí, si tienen 2 clases a la semana, me desarrollan mucha resolución de problemas, ¿no? Entonces voy a supervisar, voy a monitorear esa estrategia que ustedes apliquen. La otra también, la planificación colegiada en esta área, es otra estrategia, ¿no? Institucional, de gestión, que puede hacer el director implementar. Entonces, de esta manera se vuelve ya en política educativa, en nuestra institución educativa. Entonces, miren, ¿de dónde va a salir nuestra experiencia? Del contexto de la realidad misma. Bien, al igual que hemos visto el ciclo intermedio, el ciclo avanzado también tiene esa realidad. Miren ustedes,
tanto en, en tercero como en cuarto, se puede observar pues que en matemática, miren ustedes, esos son los resultados, ¿no? Entonces, para que de alguna otra manera vean ustedes, en azulito está el ciclo, ¿no? El nivel avanzado, de tercero, y en el otro está el cuarto. Vemos nosotros que el logro es 4.4, ahí se ha puesto expresamente. No llegamos ni al 10%. En proceso el 41% y la gran mayoría está en inicio 53%. En comunicación, de igual manera, ¿no? Miren, logro, no llegamos casi al 5%, en proceso estamos en un aproximado de 30 y tantos por ciento, ¿no? 32%, 31%, y en inicio estamos también igual. Entonces, miren ustedes cuán importante es que ustedes vean estos cuadros, lo que dicen estos cuadros, ¿no? Este es desarrollo personal y ciudadano. Miren, también estamos con un logro muy bajo. Entonces, esto va a desencadenar también oportunidades para generar proyectos, innovaciones. En ciencia, tecnología y salud estamos, como ustedes ven, estamos más graves. Tenemos en inicio más del 80%. En proceso no llegamos ni al 15%. Y prácticamente al logro, al nivel de logro, estaremos pues, ¿no? Prácticamente por el 1%, 2%. Entonces, nos damos cuenta que hay que desarrollar las competencias de personal social y de ciencia, tecnología y salud. Desarrollo personal y ciudadano en este caso, ¿no? En el EVA. Miren, ¿qué competencia podría desarrollar en el área de ciencia, tecnología y salud? Ahí ven ustedes. Podemos desarrollar, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Hay que enseñarle a nuestros niños, a nuestros estudiantes, adultos y jóvenes, cómo se puede indagar, cómo se puede investigar, cuándo le podemos dar carácter, ¿no? De investigación a determinado problema para llegar a una conclusión, ¿no? Lo más verídica posible. Entonces, y ahí están las capacidades que podemos desarrollar. De igual manera, en el área de desarrollo personal y ciudadano, podríamos desarrollar la que construye su identidad, convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común, y también construye interpretaciones históricas. Entonces, miren, estas dos propuestas de competencia, pero ¿qué actividades podrían hacer ustedes? Por ejemplo, en ciencia, tecnología, salud, miren, elaboramos nuestro álbum de la flora y fauna de nuestra región. Por favor, un micrófono está abierto. Desactiven, por favor, su micrófono, ciérrenlo. Miren, entonces, miren, ustedes pueden hacer en el área de ciencia, tecnología y salud la flora y fauna de la región, que ellos conozcan en qué consiste esa flora, esa fauna, que investiguen, ¿no? Luego, investigar sobre la cantidad de desechos que produce cada familia en su comunidad y cuál es su destino final, para ver, pues, de qué manera está contaminando nuestras actividades diarias que hacemos en la casa. Investigar el impacto del cambio climático en nuestra comunidad, en nuestra región, país, e incluso puede ser hasta el continente, ¿no? Hasta en el mundo. Entonces, esa es la limitación, ustedes lo ponen. Lo otro, podemos implementar las 3 R's en el aula, en la institución educativa. Algunos dicen 3, otros dicen 4, ¿no? Reciclar, reusar, reducir, ¿no? Entonces, miren ustedes, la otra, investigar sobre las propiedades alimenticias de los alimentos oriundos del Perú. A ver, ¿por qué es tan famosa hoy día la quinoa a nivel mundial? La kiwicha, la maca, ¿por qué es importante por ejemplo, la oca, ¿no? Entonces, investiguemos los alimentos oriundos de nuestra patria, ¿no? Alimentos como últimamente se van descubriendo ciertas frutas, ¿no? Que a veces no lo conocíamos, pero ahora lo conocemos, ¿no? Entonces, que ellos investiguen. Estos alimentos han sido consumidos por nuestros ancestros, ¿no? Los incas han cultivado alimentos, y en la cultura calar se ha cultivado frutas. Por ejemplo, la guayaba es una fruta que tiene miles de años de cultivo, igual que la palta o el aguacate, ¿no? Investigar sobre qué propiedades han tenido esto, ¿no? La otra, investigar
¿Por qué se están extinguiendo algunas especies? ¿Qué alternativas no podemos sugerir nosotros para evitar ellos? Entonces hay que investigar las causas, por qué se extinguen, ¿no? Luego podríamos hacer también, si tenemos algún espacio en nuestra institución, un jardín botánico, en la que, por ejemplo, plantemos una plantita, por ejemplo, el romero, ese es su nombre común, pero ¿cuál es su nombre científico? ¿No? Entonces hacemos un jardín botánico para conocer los nombres científicos de muchas plantas, que nosotros solamente conocemos el nombre común, y nosotros hay que poner el nombre científico y de pasada podemos investigar sobre sus propiedades, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, por ejemplo, en personal social, podemos investigar diversos asuntos públicos que afectan a la comunidad, a nuestro barrio, las problemáticas sociales, ¿no? Que existen en nuestra comunidad. También podríamos nosotros plantear cómo mejorar el ornato de nuestra institución educativa, los jardines, las áreas libres, cómo mejorar el ornato tal vez si estamos cerca a un parque de nuestro barrio. Eso es una manera de cómo yo me preocupo por algo que es público, porque a un parque no solamente van pues los estudiantes, van padres de familia, niños, es un espacio común para todos y su mejora va a redundar en beneficio del barrio. Entonces, aquí, nuestra comunidad, si los estudiantes organizados salen, hacen una acción de manera permanente y sostenible, van a empezar a valorar, van a decir, en ese colegio se hacen cosas diferentes, cosas interesantes, en beneficio de nuestra comunidad. También podríamos investigar sobre el origen y las costumbres de nuestros antepasados, que investiguen de dónde era su abuelito, qué cosas o qué música se cultiva ahí, qué tradiciones y qué mitos hay, qué danzas, ¿no? Qué comida, etcétera. Sobre el origen, costumbre estamos hablando. Dentro de las costumbres están las costumbres alimenticias, las costumbres musicales y todas esas que engloban la vivencia de un ser humano en determinado lugar, ¿no? Y podríamos concluir con una hermosa feria, la Feria de la Diversidad, en que el alumno presente orgulloso, ¿no? ¿De dónde viene? Hay que ponerle un toque, puede ser desde el abuelo, desde el bisabuelo, ¿no? Algunos ya hemos perdido esa conexión familiar. Entonces, miren, aquí están todas las oportunidades educativas. ¿De dónde surgió? De los resultados de las famosas pruebas que se aplicaron. Aquí está ustedes, si ven, cómo estamos nosotros en el ciclo avanzado en competencias comunicativas en al término del año 23. Esto de aquí ha salido de los resultados, ¿no? Que se tiene como data en la DREL de Lima Metropolitana. Como ven, el ciclo intermedio y el ciclo avanzado, el nivel de logro es mínimo y realmente pues nos queda mucho camino que recorrer para revertir esto. Este es el reto, ¿no? Frente a esto, ya les mostré anteriormente, tenemos varias alternativas para desarrollar habilidades y competencias comunicativas y asimismo como las competencias matemáticas que tienen que ver con la resolución de problemas. Entonces, miren, eso era manera de motivarles a ustedes para que vean de dónde surgen pues nuestras prácticas, de alguna otra manera que podemos desarrollar como proyectos y buenas prácticas, ¿no? Proyectos de innovación y buenas prácticas. Entonces, aquí les he puesto un ejemplo. Los colegas de una institución que queda muy cerca a Chavín, en un centro poblado rural, vieron pues que las costumbres y tradiciones de ese pueblito se estaban perdiendo. Entonces, esa era su problemática. Mira, ¿de dónde surge? Entonces, ellos han hecho encuestas para conocer si conocen ellos, a ver qué bailes se practicaban, etcétera, etcétera, y se van dando cuenta que las generaciones adultas todavía recordaban, pero las nuevas, los que estaban estudiando en su colegio, ya nada. Es más, ni lo practicaban. Entonces, muchas veces también han visto que a veces los estudiantes cuando se enseña sobre algo que no está cercano, pierden el interés. Entonces, estimados colegas, ellos han visto por consiguiente aplicar una estrategia. Esa estrategia se llama la investigación etnográfica. Como su nombre mismo indica, etnografía tiene que ver pues con la mirada, la cultura, la mirada, ¿no? A determinadas costumbres de un lugar determinado, ¿no? Etno viene de raza, ¿no? De origen. Entonces, es una mirada al origen. Y consiste en registrar, en observar, en hacer algunos instrumentos para observar
y para preguntar, para entrevistar a las personas, ¿no? Este tipo de investigación se practica bastante en las áreas, ¿no? Sociales, y ellos, mediante esto, ¿qué cosa quieren? Quieren, de alguna manera, mejorar, pues, los desempeños que tienen sus estudiantes en las competencias ligadas a las, ¿no? A las áreas de comunicación, matemática, ciencia, diré, claro, ciencia, tecnología y salud también, eh, y sobre todo enfocarse en un área principal, que es desarrollo personal y ciudadano. Entonces, miren, ellos han partido de esta realidad y de la investigación que han hecho en su contexto, una mirada. Y miran, la descripción del contexto es muy breve, sencillo, pero va y tiene los elementos esenciales. Este material, no se olviden que el profesor Ovidio los va a subir para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Qué persiguen estos colegas? Estos colegas han visto que han perdido mucha identidad sus estudiantes y ¿qué persiguen? Quieren desarrollar la competencia, construye su identidad. Además, construir la competencia de construye interpretaciones históricas y gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Entonces, estas tres competencias quieren ellos desarrollarlas de manera significativa con esta estrategia que ellos quieren aplicar. Pero también un enfoque transversal que tiene que ver con el enfoque intercultural, sobre todo, ¿no? Pero no también, no olvidarnos con el enfoque de derechos, ¿no? Miren, dice que con la globalización se está perdiendo la característica individual que deben tener los pueblos. Y nuestra música originaria, nuestra música y nuestras danzas y tradiciones, por esta globalización que existe con el Internet, a veces se va perdiendo. Pero también es una oportunidad para aprovechar y mostrar al mundo nuestra identidad. Imagínense ustedes, el día de ayer, por ejemplo, un colegio presentaba el sueño de una niña que sueña con la cultura Kogi. Y estos jóvenes en el teatro han representado cómo era la vida en ese entonces de los Kogis, ¿no? Aquí, cerquita nomás en Coyique. Entonces, miren ustedes cómo nosotros podemos aprovechar, ¿no? La tecnología para filmar, por ejemplo, esta presentación teatral, luego de decirle, esta presentación teatral, filmarlo, ¿dónde? Todavía en los vestigios de la fortaleza Coyi que queda, y mostrarlo y subirlo al internet y decirle, visita este lugar, por ejemplo, ¿no? Y tal vez, como se hace allá hay un lugar en Lima, en San Juan del Urigancho, más adentro, en Campoy, hay una fortaleza que queda, y todos los años una institución educativa, junto con otras organizaciones, presenta una especie así de representación parecida al Inti Raymi, que ya cada vez va ganando más personas que van a verlo, más público. Entonces, miren, la tecnología también es una oportunidad para posicionar nuestra identidad, para no dejarnos avasallar, ¿no? Sino decir, nosotros tenemos esto, también esto se puede bailar, esto se puede practicar en el mundo, esta comida, ¿no? Miren ustedes, nosotros tenemos la comida peruana ya posicionada en el mundo, es difícil que alguien nos gane ya, hemos sido ganadores ya muchos años en gastronomía, ¿no? Entonces, miren, el propósito de esta buena práctica es que los estudiantes fortalezcan entonces estas competencias, construir su identidad, construir interpretaciones históricas y gestionar responsablemente el espacio y su ambiente. Además de que desarrollen la interculturalidad, el respeto ¿no? por la diversidad y la cultura de los demás, ¿no? Bajo ese enfoque transversal. ¿Y qué quieren los docentes? Que los docentes fortalezcan sus prácticas en el marco del buen desempeño docente, que planifiquen mejor y de forma colegiada, que crean un clima propicio para el aprendizaje. Entonces, miren, toda buena práctica no solo apunta al estudiante, sino también al docente. Claro, sin mejores estrategias no voy a generar cambios. Si hacemos más de lo mismo, no hay cambios. Entonces, importante que el propósito persiga eso, ambas cosas. El otro, en la práctica docente, entonces, los docentes van a reflexionar sobre la problemática y van a reflexionar de manera colegial, en equipo, ¿no? Para fortalecer esa práctica. Luego van a incorporar esta estrategia de la investigación etnográfica en su práctica. O sea, van a desarrollar sesiones con esto.
Luego van a elaborar instrumentos de recojo de información y también van a incentivar la participación de los padres y de la comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para generar estas competencias en los estudiantes. ¿Qué resultado se alcanzó con esta buena práctica, por ejemplo? Con esta práctica ya en su aplicación seguramente en los primeros meses ya empezó a dar resultados. Los estudiantes en la competencia específica de construir su identidad pasaron de estar en proceso y en inicio al nivel de logro, ¿no? Y logro destacado. Y además los docentes también han fortalecido su práctica, dejando de lado pues los egoísmos y ya planifican de manera colegiada, ¿no? Y es, además también se han acercado a la comunidad y a sus valores. Entonces, conoce mejor el maestro su contexto para poder aprovechar este contexto en muchas estrategias que puede dar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sustento pedagógico? Como ustedes ven, toda práctica, si no se hace para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pues no va a ser valedera. Para ser valedera, tiene que desarrollar competencias en los estudiantes. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Aquí, esta práctica desarrolla competencias del área personal social. ¿Quién sabe que también, transversalmente, también la capacidad de expresión oral, porque los estudiantes al hacer entrevistas y al registrar sus datos van a desarrollar capacidades de escritura y expresión oral. No lo han mencionado acá, pero se nota cuando uno ve la experiencia y lo lee, ¿no? Entonces van a conocer también su diversidad cultural, miren, ¿no? De su distrito, de su entorno. Los docentes van a generar pues capacidades para que la cultura de la comunidad se mantenga viva, ¿no? De alguna manera van a desarrollar prácticas distintas y creativas, ¿no? Para valorar estos saberes ancestrales. Entonces, miren, qué bueno es que esta estrategia le va a permitir a ellos superar este problema que tenían sus estudiantes. La poca práctica, ¿no? De sus tradiciones y costumbres, el olvido prácticamente, utilizando la estrategia de la investigación etnográfica, ¿no? Esta estrategia de la investigación etnográfica es la descripción y el análisis. Ahí dice un campo social específico, en este caso, pues en su comunidad, ¿no? En su comunidad donde ellos actúan. Nosotros podríamos hacerlo en nuestro barrio, etcétera, etcétera. Es bueno que en Lima todavía se ve locales, ¿no? De muchas provincias, donde en determinadas fechas del año se practican las tradiciones y costumbres. Por ejemplo, yo soy procedente de Huari, en Boca Negra tenemos un local. Cada mes en octubre hacemos la fiesta de la Virgen del Rosario y ahí practicamos nuestras costumbres. Pero además, como esa es mi provincia, también tengo mi terruño, que es Colcas, y frente a la escuela de policías, cada mes en septiembre practicamos nuestras costumbres, y también en Semana Santa hacemos el famoso Axicuy que decimos nosotros, que es el alumbrar en la Semana Santa, en la, ¿no? En la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una costumbre que se practica y al cual a veces voy con mi familia. Miren, entonces miren qué importante es que ustedes también observen eso que sucede. En Lima también se cultiva tradiciones y costumbres. ¿Qué acciones estratégicas han hecho para esta buena práctica? Miren, 5 acciones han hecho. Primero, han identificado las necesidades de los estudiantes, pero no solo los estudiantes, también qué necesitan los docentes. Segundo, no se preocupen, gracias, gracias. Guardar coherencia con su proyecto institucional y su plan de trabajo. De hecho, todo lo que ustedes hagan, acuérdense que el plan de trabajo jalamos nosotros los resultados de educación de cada año. Entonces, si los resultados no son alentadores, toda práctica tiene que tender a mejorar y los compromisos de gestión tienen que ver con eso, con la retención y la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Luego también la otra estrategia es organizarse y crecer como equipo colegiado, ayudándonos mutuamente. Tú conoces más de un tema, yo te ayudo, ¿no? Colaborando mutuamente. Todos los docentes no tenemos los mismos saberes, tenemos diferentes saberes y hay que fortalecerlos. Tal vez en un inicio nos juntamos 3 o 4 docentes, pero luego tal vez los 6 o los 7 docentes del SEBA, si hay 12, entonces cada vez más integración y más trabajo colegiado. El otro es considerar los recursos posibles de ser adquiridos en comunidad. Toda estrategia ¿no? de buena práctica a veces incluye cierto gasto de recursos y esto también hace que una práctica sea sostenible en el tiempo.
Un ejemplo, si yo necesito un proyector, a veces el proyector hoy en día está un poquito más caro que un televisor. Entonces yo opto por soluciones económicas. Hoy en día el televisor tiene una duración aproximada, pues, ¿no? De 5 o 6 años. Hacemos una buena inversión y tenemos una pantalla gigante que hoy en día cuesta creo que 1.500, 1.800. Un proyector multimedia nos puede durar 1 o 2 años por la cantidad de horas que tiene ¿no? Sobre todo es el foquito, el proyector, eso es lo que tiene las horas, ¿no? Y de alguna otra manera vamos a tener que comprar nuevamente ese repuesto cuando se acabe, cosa que comparando tal vez el televisor nos sería de mayor utilidad para observar sobre todo los videos que filmamos, ¿no? Los registros que hacemos, las fotografías que tomamos y para trabajar de manera colegiada en el procesamiento de datos. Y la última es generar alianzas. Tal vez yo no puedo. Hay gente de buena voluntad en la comunidad que me puede ayudar, que me puede donar algo. Hay compromiso con aliados cercanos que me pueden ayudar en mi práctica. Entonces, todas estas estrategias, estimados colegas, es importante para que ustedes se ayuden en su buena práctica. ¿Qué proceso se va a dar en una buena práctica? ¿No? Si yo aplico bien, pues, de alguna otra manera esta estrategia de la buena práctica, los estudiantes que en un inicio demuestran, dice, poca identificación con las costumbres y valores de su comunidad. Entonces, ¿esto qué ha ocasionado en el proceso de mi buena práctica? He identificado eso. Motivación y toma de decisiones de parte de los docentes. Oye, ¿vamos a seguir igual? ¿O qué hacemos frente a esto? Entonces, identifican el problema y han tomado acción. ¿Qué más? Han gestionado colaboradores y aliados. Han gestionado asesoramiento. No conocemos mucho sobre investigación etnográfica. Vamos a invitar, por ejemplo, a un historiador, a alguien que nos ayude, o un profesor que ha hecho antes esa investigación. Luego, estrategias de recoger información e identificar aliados. Miren cómo es problemática, tomar una decisión y luego trazar algunas estrategias. Y los estudiantes van a hacer una serie de actividades. Por ejemplo, los estudiantes dicen, Festival Estudiantil, Día de la Valoración Cultural, implementación de un museo etnográfico. Han tomado fotos de sus costumbres y han hecho un museo. Elaboración de una revista informativa. Mira, una revista para decir, hemos investigado que tal expresión cultural es de tal año, tales personas lo practicaban, las vestimentas que utilizan tal. Miren, toda una investigación para hacer una revista. La revista puede ser de publicación quincenal, mensual, según el avance que tenga nuestra práctica. Elaboración y aplicación de instrumentos de investigación. Acá puede ser entrevistas, ¿no? Tabulación de las mismas, pues en cuadros estadísticos, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos vamos a aplicar? Cuestionarios, etcétera, etcétera. Recojo de información, dice, los saberes ancestrales mediante técnicas de entrevistas, ahí está, encuestas, registros de material audiovisual. Clasifican la información, ¿no? Capacidad, mire, ahí también está considerada las actividades para el docente, la capacitación en investigación etnográfica. Los docentes, una vez que se capacitan, también le pasarán a sus estudiantes, y la organización de encuentros internos y tal vez el compartir con otras instituciones, ¿no? Entonces, miren, aquí han puesto una frase, interactuar para aprender. De hecho, que si nosotros no interactuamos, el aprendizaje va a ser limitado. Y aquí está, miren, la estrategia, el corazón de la propuesta. El corazón de la propuesta de ellos ha sido esta investigación sobre sus tradiciones, sus costumbres, que es la investigación etnográfica. Entonces, miren, ¿qué han hecho los docentes? Han sensibilizado a los padres de familia para que se comprometan con su apoyo. En este caso, en EVA, nosotros no necesitamos eso, son adultos, los sensibilizamos a ellos, podemos tal vez sensibilizar a otros actores de la comunidad, sí. Los docentes se han organizado, ¿no? Y están usando la investigación etnográfica en su programación, ¿no? Proponiendo actividades significativas, ¿no? Utilizando esta estrategia, y han ejecutado esta secuencia didáctica de la investigación etnográfica. Han recogido información, a partir de esa información han aplicado de alguna manera la motivación, después ellos han, ¿no? Seguido la secuencia, han presentado de alguna manera la problematización, lo que hay ahí, ¿no? Han hecho algunas estrategias para compartirlas, para buscar alternativas, y al final
esta recolección de datos que han tenido, que ha servido de motivación y que se ha presentado, ha terminado en procesar la información y llegar a conclusiones. Entonces, es de alguna manera el circo que ellos han seguido, ¿no? Para llegar pues a generar nuevos conocimientos incluso, ¿no? Porque si tú motivas, socializas esas prácticas que ellos de alguna u otra manera han recogido y al final llegas a conclusiones, estás generando conocimientos para que tal vez otros estudiantes ya lo utilicen como herramienta ya de estudio, ¿no? De lectura. Y sin olvidarnos el enfoque transversal también que de alguna u otra manera esté enmarcado en toda la estrategia, ¿no? Que es la interculturalidad. En esta zona, por ejemplo, se ha propuesto que los estudiantes no se avergüencen de hablar su quechua, no se avergüenzan de utilizar sus plantas medicinales, porque no toda la cura está en las pastillas, ¿no? Sino que ellos han averiguado esta costumbre de curar algunas cosas mediante remedios naturales, ¿no? Bailar sus danzas, sus expresiones. Entonces, eso tiene que ver mucho con la interculturalidad. Entonces, estimados colegas, esa ha sido la estrategia que han utilizado. Ahora, ¿cuál es otro aspecto importante del registro de una buena práctica? Es que esta práctica sea replicable, que se pueda transferir a otros contextos. Esta investigación etnográfica lo podríamos hacer nosotros en Lima, claro. Les dije antes, por ejemplo, cuando decíamos, ¿no? ¿Por qué no hacemos una feria, ¿no? De la diversidad cultural con nuestros estudiantes averiguando las tradiciones y mitos de sus antepasados? Tal vez no lo practican en Lima a diario, pero hay cosas que quedan en la familia y que pueden conocer los demás. Entonces, es importante. Esta experiencia podemos transferirla y hacerla en contextos diferentes, en Caraballo, en Comas, en Ancón, en Santa Rosa, etcétera, en el lugar donde estemos. Entonces, ese es uno de los objetivos principales, que sea replicable, ¿no? Y socializable con otros actores para que ellos lo tomen pues como de alguna manera como una experiencia a imitar. Y por eso es importante las evidencias que tengamos, el registro que tengamos, porque en base a ese registro, yo he armado, por ejemplo, este PPT de otro colega que ha compartido. Entonces es muy importante esto, ¿no? Entonces, dice acá, concluye la colega, cada institución educativa pertenece a un determinado lugar, dice, y ese lugar tiene un pasado muy importante, rico en saberes culturales y en la práctica de valores. Estos deben ser identificados para, a partir de esa información, brindar una educación de acuerdo a las necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. Esa estrategia es la investigación etnográfica. ¿Ven ustedes? Entonces, pero ahí queda, no. Una vez que ustedes han hecho la práctica, hay que evaluar cuál es el impacto que ha producido, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? Entonces, miren, aquí hay evidencias, por ejemplo, de los estudiantes de ese lugar han visitado una cultura cercana, Chabín de Huanta. Han preparado platos típicos de su región, siguiendo las recetas que han recogido. Tienen entrevistas de los hombres más sabios de su comunidad. Tienen entrevistas que han hecho sobre la utilidad de la lana de oveja. ¿Para qué sirve? Para hacer sábanas, para hacer costales, para hacer chompas, para hacer diversas cosas seguramente. Luego han aprendido danzas de su comunidad. Entonces, estas son evidencias de cómo esa competencia de construir su identidad se ha hecho realidad. Ahora, en la parte pedagógica, los instrumentos usados en la práctica pedagógica, ahí tenemos las listas de cotejo, las fichas de observación, ¿no? Diferenciadores semánticos. Han hecho, ¿no? Después, dice que el instrumento novedoso que ellos han construido es el diferenciador semántico, dice que tenía como objetivo conocer percepciones negativas o positivas sobre sus costumbres, danzas, recursos y valores. Entonces, eso es cuando nosotros decimos, ¿cuánto estás dispuesto a practicarlo, ¿no? Determinada cosa. O estás de acuerdo con que se practique esto, cuán de acuerdo estás o cuán en desacuerdo estás. Entonces, los diferenciadores semánticos nos van a permitir percibir eso. Hay muchos que no están tan de acuerdo y otros están de desacuerdo, otros quieren practicar, otros no quieren practicar, entonces se les da una escala para que ellos vayan valorando, ¿no? Entonces, aquí hay como evidencias casi todos los instrumentos que han aplicado para recoger y procesar información los docentes.
Bien, colegas, ahí termina este modelo que les he presentado de evaluación y vamos a pasar rápidamente ahora sí a algo que ya le hemos compartido a ustedes, los anexos. En el anexo 1A que nos ha dado el ministerio, justamente parte de esto, de identificar el contexto, ¿no? Entonces, la primera evidencia que nos piden es la evaluación diagnóstica. Entonces, esta evaluación diagnóstica puede ser una prueba, puede ser una estadística, puede ser una descripción también de la problemática que ustedes han encontrado, ¿no? Eso es la evaluación diagnóstica. Entonces, esta evidencia vamos a tener que subirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De una entrevista hecha a tantos estudiantes y concluyó que la gran mayoría no conocen el nombre ni de sus abuelos, incluso ni de sus, ¿no? No conocen incluso, tal vez, la ubicación exacta ¿no? De la procedencia, ¿no? Del lugar de sus padres, etcétera. Si yo quisiera hacer este tipo de investigación, ¿no? En comunicación, tal vez ustedes tendrían que poner como antecedente un cuadro estadístico, una prueba que han ampliado ustedes de inicio, etcétera, cualquiera. Entonces, sí o sí hay que hacer, la evidencia que nos piden es esa, de dónde hemos partido. Luego lo que nos piden es, miren, en la primera evidencia nos dicen a nosotros que hay que describir con 250 palabras máximo. 250 palabras, estimados colegas, es casi aproximadamente una hojita bon nada más, ¿no? Respetando los márgenes. Más no nos podemos exceder. Entonces, y mínimo 150, quiere decir un poquito más de la mitad de la hoja. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Y como ha dicho el profesor Evidio, tal vez algún día les va a compartir qué importante es tener el chat, ¿no? De la inteligencia artificial que nos permite ayudarnos en este proceso de conteo de palabras, etc. Entonces, muy importante. La segunda es formular el propósito. Tienes que ver con qué propósito yo desarrollo la competencia. Entonces, diré esta práctica, ¿no? Seguramente para desarrollar competencias y enfoques transversales. Entonces, por ello, debe considerarse, dice, las características, necesidades y las barreras de aprendizaje de los estudiantes, pero también las potencialidades. Máximo 100 palabras, estamos hablando de un párrafo. En un párrafo hay que decir con qué propósito hacemos. Acuérdense que el propósito principal es generar aprendizajes. El cuarto, proceso metodológico. Aquí vamos a acompañar la segunda evidencia. Acá nos dice, en una pequeña línea de tiempo, hay que poner los hitos más importantes de nuestra práctica. Cómo se inició, cómo se desarrolló, cómo está actualmente, ¿no? En orden cronológico, ¿no? Y aquí hay que poner 5 fotografías de los momentos más significativos. Es la segunda evidencia que nos piden subir cuando nos inscribimos en una buena práctica. 5 fotografías de cómo iniciamos, cómo desarrollamos el proceso y cómo estamos actualmente. ¿Ya? Ese es el segundo. La tercera evidencia es describir 3 actividades, dice, como mínimo, donde se evidencian las estrategias efectivas para el acompañamiento y el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Toda buena práctica, lo que queremos es que el estudiante aprenda mejor, ¿no es cierto?, y desarrolle sus competencias. Esta estrategia que yo aplico, tenemos que filmar, ¿no? Entonces, es importante, pero también, ¿no? Si tal vez, de alguna manera, algunas actividades, tal vez no solamente en el contexto del aula, sino en el contexto de la comunidad, etcétera, de acuerdo a mi práctica, han contribuido a este aprendizaje, también puedo filmar esos contextos. El máximo de tiempo que nos dan para esa afirmación es 5 minutos, más no. Entonces, por ejemplo, si yo veo que cómo ha mejorado el clima, ¿no? Puedo afirmar también eso, no solamente una sesión de clase con estrategias, sino el contexto de mi aula, las otras actividades que yo hago. La evidencia es el video. La cuarta evidencia, si se supone que nosotros estamos mejorando, acompañando a los estudiantes, dice, aquí nos piden describir 3 principales actividades planteadas. Luego explique cómo estas se encuentran articuladas y promueven el desarrollo de competencias. Mínimo nos dicen un párrafo, máximo una página, ¿no? Hay que describir. Y estas actividades tienen que ver, pues, estimados colegas, cómo nosotros planificamos, cómo desarrollamos nuestra sesión, cómo estamos evaluando seguramente. Tienen que ver en la descripción de estas actividades que desarrollamos, ¿para qué? Para generar competencias. Que tiene que ver cómo planifico, cómo ejecuto ese proceso y cómo estoy evaluando y comprobando.
¿Cuál es la evidencia aquí? Nos piden subir la planificación. Quiere decir que tenemos que subir una sesión y diré una unidad y podemos subir 3 o 4 sesiones, ¿no? Eso es importante. Todo esto en formato PDF. Esa es la cuarta evidencia. Y la última, el último paso que nosotros vamos dando es la evaluación. Aquí nos piden a nosotros cómo nosotros recogemos evidencias de que los estudiantes están aprendiendo. Nos piden máximo de escribir esto en un párrafo o una página como máximo. Si yo me he propuesto un propósito con esta práctica, entonces necesito comprobar cómo está repercutiendo en el aprendizaje del estudiante. Entonces eso tiene que ver qué instrumentos de evaluación estamos utilizando para recoger las evidencias. Y el otro es con la retroalimentación. ¿De qué manera yo estoy retroalimentando para que logre los aprendizajes que me he propuesto con esta práctica? Igualito de escribir en un párrafo o en una página. Nos acercamos a la última evidencia. Miren, si ya nosotros ya hemos evaluado, hemos retroalimentado, entonces aquí lo que nos pide el ministerio es cuáles son esos resultados que hemos alcanzado. ¿Qué mejoras hay en los estudiantes? Y eso tiene que ver, pues, tal vez, comparar la evaluación de inicio que hicimos con una evaluación de salida o final, ¿no? Entonces, esta evaluación final ya puede ser, no sé, una rúbrica de observación, puede ser tal vez un cuestionario, etcétera, etcétera. Tiene que hacer un cuadro comparativo de cómo empezamos y cómo hemos finalizado después de un lapso de tiempo, ¿no? Generalmente nos piden pues un año acá, ¿no? Pero también puede ser semestral, ¿no? Para que se observe eso. Y aquí la evidencia es, dice, evidencias de los resultados de la práctica. ¿Qué quiere decir? Podemos alcanzar evidencias de estas pruebas y rúbricas aplicadas, ¿no? En formato PDF. De los instrumentos utilizados, nos dice, mínimo 3 instrumentos nos piden, ¿no? En las prácticas grupales dice presentar evidencias de cada una de las aulas. Si 3 aulas nos hemos puesto de acuerdo a hacer esta práctica, vamos a tener que presentar de las 3 aulas las evidencias de cómo han progresado en su aprendizaje los estudiantes. ¿Bien? Entonces, y si hay evaluaciones que ha aplicado la OJER o la DREL, también podemos presentarlo como evidencia que refleje la mejora de los aprendizajes. Bien, entonces, estimados colegas, ahora me toca dejarle al profesor Evidio para que haga algunas precisiones y sobre el particular. Muchas gracias. Cualquier pregunta puede estar escribiendo en el chat para aclarar. ¿Ya? Gracias. ¿Qué tal, maestros? ¿Cómo están? Espero que la información les sirva como una motivación y además como un apalancamiento de la presentación de su buena práctica. Voy a intentar ingresar, maestro, al WhatsApp, donde justo he colocado en el grupo la buena práctica que yo presenté el año pasado, ¿no? Y justamente yo quisiera ahí fortalecer la idea de lo que dijo el maestro Alain, por ejemplo, en el uso de la producción del texto, o sea, cómo se va escribiendo, cómo se va describiendo el contexto. Por ejemplo, que he colocado con bases en porcentajes. En este caso, no te piden la evidencia, la estructura o el diagnóstico que tú tengas detrás, ¿no? Incluso estas estimaciones que yo he colocado aquí son estimaciones producto de mi observación, producto de mi reflexión. En este caso, mi práctica se llamaba Mi SEBA en todos lados, construyendo una ciudadanía digital. Y aquí el contexto era que mis estudiantes adultos mayores principalmente que estudiaban a través de la virtualidad, en el año 2023 con la educación a distancia virtual, observábamos pues que tenían ciertas dificultades en la forma en cómo interactuaban por medio de la tecnología. Y notábamos la necesidad de generar experiencias vinculadas a la ciudadanía digital. Entonces, como dice el maestro Alain, incluso yo iba redactando el texto y le pedí a la inteligencia artificial que me ayude a redactar en la cantidad de palabras, y le pedía que me ayude también a tener un lenguaje con un solo tipo de coherencia y cohesión, ¿no? Cosa que me fue ayudando a ir generando la situación. La profesora Eliseva me dijo que si podemos subir a vivo. Lo que, mira, maestro, de repente hay interferencia de sonido, lo que pasa es que estamos en juegos florales, pero yo voy a continuar. En todo caso, he escuchado al maestro Alain que su audio ha estado muy bueno,
Y bueno, voy a continuar, ya está cerrando, ¿no? Porque este material ha sido compartido y lo vamos a compartir también en el grupo de directores. Inclusive he colocado el corazón de la práctica, lo que hablaba el maestro era ir centralizando en cuáles son las competencias que se están vinculando. Por ejemplo, aquí he colocado 3 competencias, ¿no? Convive y participa democráticamente, se comunica oralmente y se desenvuelve en entornos virtuales, que es una competencia transversal. Entonces, yo he ido argumentando, he ido generando mi fundamentación de la buena práctica vinculando las competencias curriculares, porque si no los hacía, estaba omitiendo parte de la rúbrica que ellos tienen para evaluación. Entonces es importante que cuando tú argumentes, tienen que estar vinculadas las competencias. Cuando hablaba de línea de tiempo, yo lo organicé en un cuadrito, ¿no? Con viñetitas, e iba yo recapitulando años anteriores. Tal vez usted diga, no, yo recién soy nombrado este año, recién soy contratado en ICEBA, pero hay una trayectoria detrás. Si tú haces un análisis con tu directora, con los maestros del año pasado, pueden escarbar y encontrar elementos muy valiosos sobre lo que había en años anteriores. Yo lo presenté en un cuadro de doble entrada de esta forma, y bueno, resultó, funcionó, porque justamente comentaba el maestro Alain, que mi buena práctica el año pasado obtuvo el primer puesto a nivel nacional. Y esta es la que les estoy mostrando, ¿no? Y bueno, aquí está la línea de tiempo. En este caso no te piden la cantidad de palabras a la línea de tiempo, entonces ahí me despaché un poco más detalladamente, ¿no? Y luego ya en el tema de la construcción de específicamente la buena práctica ya viene en el siguiente bloque, que es la metodología. Aquí ustedes tienen que mostrar la capacidad de innovación, ¿no? Por ejemplo, en la práctica que explicó el maestro Laín, explicó sobre el tema de etnográfico, ¿no? Cómo la metodología etnográfica fue aplicada a procesos propios de la educación básica. En ese caso yo apliqué el enfoque sociocrítico y le di una mirada, o sea, integré el enfoque sociocrítico con mi propuesta pedagógica. Entonces, aquí esta parte está como, por así decirlo, el corazón de la innovación. Entonces, su buena práctica tiene que terminar en una innovación. Entonces, ¿qué es lo que yo usualmente hago para elaborar esta parte, ¿no? Usualmente tengo la idea y busco alguna fuente de información metodológica que me pueda apoyar. Por ejemplo, ¿no? Si estoy trabajando en temas de ciudadanía digital, navegué en la web y encontré una página norteamericana que se llama Common Sense, sentido común, que ellos tenían una propuesta metodológica. Y luego fui escarbando, curioseando y comprendí que esta propuesta metodológica se asociaba mucho al enfoque sociocrítico. Y luego hice un híbrido, ¿no? Y plasmé un esquemita, luego lo fui desarrollando y cada parte del desarrollo iba vinculado con las competencias que mis estudiantes trabajaban cuando le aplicaban la buena práctica. Y ahí estaba, lo iba desarrollando, la problematización, le fui dando un esquemita, válido, no me observaron esto, y yo fui construyendo, ¿no? Y luego, ¿en qué consiste mi buena práctica? Bueno, la metodología anterior lo trabajé a través de talleres. Y hice también foros porque trabajé de manera virtual. Y finalmente la evaluación en qué consistía. Y fui trabajando todo lo que corresponde a lo que menciona el maestro Alain. Incluso le fui agregando estrategias propias que se vinculan a la retroalimentación. Aquí vale usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tenía una idea de algo, ¿no? De lo que ya estaba aplicando, y yo le pedí a la inteligencia artificial que me dé una fuente bibliográfica referente a esa idea. Y esa que yo estaba pensando, que ya existe en otras fuentes, en otras páginas, me lo iba dando, yo lo iba reestructurando, lo iba armando y le iba dando un sentido. Entonces, yo prácticamente me apoyé mucho en la inteligencia artificial y de mis maestros de manera colegiada para construir esta buena práctica, ¿no? Entonces, este es el documento. Hay una carpeta completa donde están las sesiones, donde está el video. Para hacer el video, me valide testimonios. Comencé a grabar el momento preciso en el cual el estudiante demostraba el uso de mi buena práctica. O sea, cuando el estudiante demuestra cómo aplica la buena práctica, eso lo grabé. ¡Pum! Y usé Canva para unir todos esos videos chiquititos para generar. Creo que por aquí, vamos a ver si podemos entrar para que ustedes vean cómo finalmente terminó el video, ¿no? Lo subí a YouTube, entonces ahí está también. Lo voy a pasar también el enlace a ustedes para que lo puedan tener. Y esa fue en buena medida mi buena práctica. Y les pido ahora, por favor, maestros, que se apunten, que se animen, porque
Mira, a mí me ha servido de mucho de plataforma las buenas prácticas, ¿no? La primera que participé en el 2017 me permitió conocer gente que innova, ¿no? Gente del FONDEP, gente de buenas prácticas. En el 2019 también, eso me permitió que me conozcan en la DEVA y gracias a eso participé en elaboración de materiales educativos y tuve contratos por tercero y también me conocí gente santillana que le gustará mi trabajo. Entonces, es una puerta, no solamente para tu SEBA, sino una puerta para que crezcas profesionalmente. Entonces, participa. Yo he comenzado a participar en buenas prácticas así, ¿no? Preguntando, ¿lo podré? ¿No lo podré? ¿No tengo tiempo? No sé si tengo, no. No. Métete, participa, postula. De repente esta no ganas, o sí, Dios mediante sí, pero a la siguiente vas a darte cuenta cómo funciona, ¿no? Y te sirve, por ejemplo, para ascenso, para acceso, son 3 puntos que valen igual que una maestría. Muchos maestros que se presentan al concurso de ascenso tienen maestría, doctorado, pero cuando llegan a el rubro felicitaciones, no tienen puntaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no tienen? Porque no se animan, simplemente es mirar, observar la realidad y analizarla desde las competencias. Bueno, y esta es mi buena práctica, 6 minutos duró mi video, lo hice en Canva, comencé a unir varios elementos, ¿no? Ahí está, incluso aquí hablan los estudiantes cuando comienzan a analizar las sesiones, los talleres, cómo interactúan por el claro. Entonces allí los maestros interactúan. O sea, yo el momento exacto cuando los maestros interactúan con los estudiantes en la práctica. Esa es la esencia, el corazón, lo que tienes que presentar, la carnecita. No es presentar foto por presentar, sino la foto o la imagen, el video tiene que estar vinculada con la metodología que estás proponiendo con tu innovación. Ese es el kit del asunto. Cuando tú le das en ese punto, vas a ver que tu práctica va a ganar. Te lo digo porque he tenido la fortuna de participar en 4 oportunidades, de las 4, 3 he ganado a nivel nacional. Entonces, te lo digo de propia experiencia y te pido por favor que te animes. Tienes en mi persona, en el maestro Alin, en AGEBAT, el apoyo incondicional para participar. Inscríbanse. Si quieres venir a mi oficina, a la oficina de AGEBAT, y hablar conmigo y hacerlo juntos, hagámoslo. Si quieres una videoconferencia, solamente contigo para organizar y poner las ideas, hagámoslo. Si quieres saber cómo, de manera más detallada, llámame, comunícate con nosotros, que estamos muy animados a que nuestros maestros, ustedes, queridos maestros, que son nuestros maestros, crezcan profesionalmente en nuestra modalidad y sobre todo visibilicemos nuestra básica alternativa, visibilicemos nuestros SEBAs. Eso es importante. De esa forma nos convertimos en una plataforma interesante de innovación pedagógica desde la básica alternativa. Bien, ha sido un poco largo la presentación, pero es lo que hemos querido expresarles con mucho cariño, con mucho afecto y sobre todo animando a los maestros a que se presenten a las buenas prácticas y nuevamente tienen en mi persona, en el maestro Alain, en el equipo de AGEBAT, toda el tiempo disponible para que puedan trabajar. Bien, hasta aquí. Si hay alguna pregunta, genial. Y si no, damos por cerrado esta sesión y les vamos a estar molestando por el teléfono, mandándole mensajes para que se animen. Por favor, anímense. Tienen toda la posibilidad de hacerlo. Tienen la experiencia. Ustedes hacen cosas hermosas en sus SEBAs. Solamente hay que sistematizarlo. Y tenemos una herramienta fundamental que es la inteligencia artificial para que nos ayude incluso a mejorar nuestra redacción o aclarar nuestras ideas o profundizar más. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, inquietud, maestros? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna inquietud? ¿No? Bueno, espero que hayamos, nuestra intención es darle la mayor cantidad de descripción de la buena práctica y sobre todo animarlos. Igual vamos a estar llamándoles, vamos a estar comunicándonos con ustedes para que se animen. Usualmente siempre dicen cierran una fecha, pero después dan una semana o 2 semanas más. Pero que nuestra meta sea meter nuestra buena práctica, al menos inscribirnos hasta el 15. Ir subiendo algunos adjuntos y luego finalmente, ya si nos dan más tiempo, meterlo de lleno nuevamente. Tienen mi compromiso, lo estoy diciendo aquí en alto público, en una videoconferencia grabada. Si desean que yo les contribuya, les ayude a su buena práctica, aclararlos, tienen toda mi energía y mi buena disposición para ayudar. Entonces, quedamos con ese compromiso, maestros. Espero que
puedan ustedes participar y mejorar, porque creo que estamos llamados para eso como maestros. Los maestros enseñamos de todas las formas, y una forma de enseñar a otros, inspirar a otros, es a través de la innovación pedagógica. Muy bien, entonces hasta aquí quedamos, maestros. Voy ya a cerrar la grabación. Y si no hay ninguna pregunta, entonces ya estamos compartiendo. Luego vamos a compartir esta videoconferencia para que ustedes puedan también ingresar y verlo nuevamente. Muy bien.